Como siempre, yo les voy a estar proyectando por otra computadora para que ustedes puedan ir viendo la presentación. Creo que es un mecanismo más rápido. Yo les envío a ustedes siempre el documento de la cátedra un día antes, o en algunas oportunidades he podido enviárselos unos días antes. Luego les envío la presentación para que, insisto, ustedes reciben en el documento el resumen y en la presentación el resumen del resumen. Para los que quieran y puedan adquirir libros, yo les voy a dar una bibliografía de algunos textos del documento que les envié ayer. Me dicen si están viendo bien la presentación, por favor. ¿Se ve bien? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, Milik, sí se ve bien. Y la canción Bueno, es para gracias. usted, Milik. ¿Cuál? ¿La de la luna de Xelajú? Sí, Milik. Muchas gracias. No vas a ganar puntos con la canción, pero tal vez por no poner a Bad Bunny, como dice Florian. La intención es lo que cuenta, Milik. La intención, ante todo. Si es así, yo también pongo una. Perfecto. Mira que me Licenciada, buenas inspiraste. noches. Buenas noches. Vamos a ver, según el programa, y más allá que el programa, según el desarrollo de los teóricos en este tema del derecho constitucional, y así lo hemos estado, nosotros vamos a discutir en la evolución histórica básicamente tres periodos, así es como está diseñado en la doctrina, que sería el del constitucionalismo liberal o clásico, el del constitucionalismo social, y por último nos plantean el neoconstitucionalismo. Como ustedes ven, yo dejé de último la discusión del neoconstitucionalismo y la del proceso constitucional guatemalteco, que más que el proceso constitucional guatemalteco es tal vez una historia del constitucionalismo guatemalteco para luego entrarnos ya en la teoría de la Constitución y poder entrar a estudiar el texto constitucional. Para tener una finalidad práctica, y porque considero que el neoconstitucionalismo no es una etapa histórica del constitucionalismo, nos vamos a saltar un poquito la metodología. Ya hablamos del constitucionalismo liberal, ya hablamos del social. Yo creo que ustedes lograron ya identificar cómo vamos dando esos saltos históricos entre todos los movimientos sociales que generan las constituciones liberales o clásicas, para luego, con toda esa lucha de la clase trabajadora, vemos cómo en el constitucionalismo liberal, el primer y segundo estado, que es la monarquía y el clero, pues se ven subyugadas, ojalá subyugadas, se ven bajo ese influjo de este estado emergente, que es el estado burgués, y tienen que ceder para, en efecto, dar el paso ya a el nacimiento del constitucionalismo a través de estas normas que nosotros vemos reflejadas en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y la Constitución de Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Constitución de Francia. Y luego vemos cómo todo este tránsito, a partir de los primeros años, las primeras décadas del siglo pasado, transita hacia la emergencia o el surgimiento de este cuarto estado, que es el de los trabajadores, para ver el fenómeno del constitucionalismo social. Yo no veo, a título personal, y que soy la que dirige la cátedra, al neoconstitucionalismo como un estadio que tenga todas esas parámetros y todas estas pautas que nosotros podemos observar en el liberal y en el social. Y por eso quiero dejar de último, para que luego de que nosotros analicemos el proceso constitucional guatemalteco, yo les voy a explicar por qué lo veo, cómo lo veo, siempre con la combinación de lo que la cátedra requiere
que son básicamente los postulados doctrinales. Así que, sin más, vamos a empezar con el abordaje dentro de la cátedra del Derecho Constitucional del proceso constitucional guatemalteco. El antecedente directo que nosotros vamos a encontrar del constitucionalismo en Guatemala lo encontramos en dos documentos, digámosle así. Uno que surge en el... Vamos a verlos vamos a dividirlo en dos etapas. En la etapa preindependiente y en la etapa independiente. Si ustedes toman nota, insisto siempre, no solo con sus notas mentales, sino con sus notas escritas, si toman notas escritas, dividas así, en la etapa preindependiente y en la etapa de la independencia. En la preindependiente, nosotros vamos a tener básicamente dos instrumentos. Una es la Constitución de Bayona, que Bayona es un lugar en Francia, y la Constitución de Cádiz, que este es un lugar en España, que son básicamente donde nace todo este movimiento que tiene el interés con el constitucionalismo guatemalteco. Es bien importante, de verdad que la historia les va a ayudar mucho en el desarrollo de las figuras jurídicas y particularmente del derecho constitucional, porque va agarrado de la mano con todos los fenómenos de ese nacimiento jurídico. Y quisiera traérmelos un cachito. Empecé, por ejemplo, con la Revolución de los Estados Unidos, que desembocan en la emisión de la Constitución de aquella región. En aquella época que era como muy convulsa, estamos hablando de entre 1760, 1770, nosotros vemos que América ha sido conquistada, porque descubierta yo creo que ya es un tema muy superado. América ha sido conquistado por varias potencias. En el área de Centroamérica para abajo tenemos un influjo muy grande de España, pero también habían colonias en el área de Norteamérica, en donde hubo conquista de Francia. Ahí vemos nosotros un influjo muy particular. Hubo algunas colonias que fueron invadidas por España, pero estaban particularmente las francesas y las inglesas. En el continente europeo, nosotros vemos, perdón si les molesta, por ahí van a ver un gato, pero es imposible manejarlo, así que espero que no nos vaya a distraer. Ustedes vean la presentación. Hay algo particular que ocurre acá. Yo les decía cuando empezamos a hablar sobre la importancia tanto de la Constitución inglesa como de la Constitución francesa y quienes apuntalan a una o a otra como las más innovadoras y donde están los mejores pensadores y todo. Y yo les decía, miren, tanto iba Washington a Francia como venía Lafayette a América. El influjo que tuvieron esas dos potencias fueron muy particulares. ¿Qué es lo que ocurre? Habían algunas colonias francesas en los territorios de Norteamérica. Ellos firman un documento que se llama la Convención de París, si no recuerdo mal, que está ahí por los 1760, en donde pues marca básicamente en ese momento ya, sí, era el Tratado de París, la finalización de la ocupación de ciertos territorios de Francia en Norteamérica. ¿Qué vemos nosotros a partir de esto? Pues un empuje muy fuerte en todos los colonos que están en el área de Norteamérica para este influjo al movimiento constitucional. Nosotros vemos cómo las 13 colonias deciden firmar en efecto la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual se da en el año 1787. Luego vemos toda esta convulsión que se da en Francia hacia el 1789. Hay un periodo muy particular en Francia entre 1789 y 1791. En el 89 que se firma la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en el 1791 que se suscribe la primera Constitución. Pero es un periodo muy convulso y ahora van a entenderme ustedes por qué hago esta regresión y me retrotraigo a estos periodos. Cuando vemos toda esta convulsión en Francia, el año 1799, pues, da un proceso interesante entre el 89 y el 99, estamos hablando de 10 años, se da un golpe de Estado. Y el que lidera este golpe de Estado es Napoleón Bonaparte.
Uno siempre se pregunta, pero ¿y qué tiene que ver todo esto con América? Hay muchas particularidades de la participación de Napoleón Bonaparte con los movimientos independistas americanos. Y es básicamente por algunas decisiones desacertadas. Napoleón Bonaparte convence en ese momento al rey, que si no estoy mal, era Carlos IV. Bueno, Carlos IV estaba peleando con su hijo, que por cierto, había una relación muy particular entre el rey y su hijo, que era Fernando VII, si no estoy mal. Y él convence primero al rey y luego al hijo de que le permita atravesar el territorio español porque él quiere ir a Portugal. Hay un espacio ahí interesante que él quiere utilizar para sus incursiones hacia Portugal, pero termina tomando el territorio español. Y deja como rey interino, de hecho, a su hermano. La historia de la vida del hermano de Napoleón como rey de España, ese pequeño periodo que estuvo a cargo de la corona española, es bien interesante. Se llamaba José Bonaparte y era alcohólico. Entonces le decían Pepe Botella, permanentemente ebrio el señor. Entonces, ¿qué es lo particular de esta época? Fíjense. Napoleón pretende instaurar en el territorio español una norma constitucional. De hecho, es un tipo que le gusta mucho la sistematización. El Código Civil que Napoleón instaura en Francia, de hecho, es un antes y un después en la legislación civil mundial. Es un referente. Entonces, él dice, bueno, yo voy a hacer una que señale cómo se debe de regir en esta parte del territorio. Obviamente, el hermano de Napoleón, algunos de ustedes saben que el hermano de Napoleón haya tenido a su cargo la monarquía en España, pues no significa que con esto España deje de tener control sobre sus colonias en América. Por eso es que señalamos como uno de los referentes del constitucionalismo guatemalteco en la época preindependiente la Constitución de Bayona. Porque todo lo que ocurría en el antiguo continente, todo lo que ocurría en ese momento, en esa incursión que hacen los Bonaparte por el territorio español, repercutía también en las colonias que ellos tenían en América. Esta constitución no cobró vigencia, de hecho, se emitió, pero luego se sucedieron una serie de circunstancias en el territorio español. En efecto, primero abdica el rey Carlos IV y deja en su lugar a su hijo Fernando VII. Fernando luego tiene diferencias con toda la monarquía, él se va a Francia, pero luego regresa. Y al regresar dice, no, yo no estoy de acuerdo con esa constitución. Y entonces se emite la Constitución de Cádiz. Las dos, imagínense lo complicado que era traer las disposiciones hacia las colonias en América. No solo la implementación de estas en el antiguo continente, sino luego traerlas para acá y hacerlas propias en los territorios americanos. En realidad, ninguna de las dos tuvo una influencia muy grande, porque su periodo fue muy corto. ¿Qué es lo que nos dice básicamente la Constitución de Bayona? Pues fue promulgada el 6 de julio de 1808, tenía 146 artículos, organizó al Estado básicamente con el poder absoluto residido en el rey. Él era quien tenía todos los poderes en esa única figura. Y aquí es interesante porque hubo en efecto alguien que representó a las provincias de Américas en la asamblea que promulgó y redactó esta constitución. En el caso de América, pues fue Francisco Antonio Sea, que nos representó en esa asamblea. Tuvo mayor oposición de este lado del mundo cuando nos representó allá, ellos se plegaron a los intereses de Bonaparte. Luego se promulga la Constitución de Cádiz. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir de esta Constitución? Pues España, a partir de esta Constitución, ingresa al constitucionalismo formalmente. La representación, en este caso, está basada en la igualdad y ya empezamos a advertir los atisbos en un régimen monárquico de la división de poderes. Acá la Constitución limita el poder absoluto de los gobernantes, que es una de las características que nosotros podemos observar en todos los movimientos constitucionalistas,
Y pues básicamente hay referencias particulares, la hace como una constitución pétrea, no había forma de que ésta se pudiera reformar. Tenía 384 artículos y yo les podría decir que lo más interesante es que nos sirven como antecedentes, porque luego, más avanzado ya en el tiempo, en 1824, cuando ya se forma la Federación de Estados Centroamericanos, pues es un referente, ¿verdad? Es un referente que se utiliza para la producción de este texto constitucional con tintes federados. Nosotros ahora ya nos adentramos, les digo, los únicos dos antecedentes que tenemos como vasallos de nuestros conquistadores son estos dos, la Constitución de Bayona y la Constitución de Cádiz. ¿Qué teníamos antes? Pues ordenanzas reales, la mayoría de disposiciones que se limitaban al tema de tributos. Hay libros muy interesantes de algunos monjes que daban cátedra en la Universidad de Salamanca, que desarrollaron principios muy interesantes sobre derecho internacional público, que hablan particularmente sobre las atrocidades que se cometieron en América en esa época. Vamos a irlos pasando para que ustedes puedan tenerlos también como material doctrinario. Pero no hay ningún referente que nos brinde a nosotros una estructura de Estado, que nos dé esta teoría de la trilogía en el poder, que nos diga cuáles son los límites. Yo creo que también eso lo hablamos en las primeras clases. No existían límites. El derecho constitucional nace con esa finalidad, con la finalidad de ponerle los límites al ejercicio del poder de los gobernantes. Nosotros vemos en Francia, por ejemplo, el nacimiento del derecho administrativo, pero como básicamente un conjunto de principios que lo que sirven es para regular las atribuciones que tenía el rey y los derechos que tenía el rey hacia sus vasallos. Entonces, ya entrando en materia, en el constitucionalismo, en el proceso constitucional de Guatemala, los vamos a dividir en el periodo preindependiente, que ya lo conversamos muy someramente, la Constitución de Bayona y la Constitución de Cádiz. Y luego, para entrar al periodo del constitucionalismo ya en este lado del continente, lo vamos a ver en el periodo independiente en tres etapas. La etapa federal, que va a abarcar del año 1821, a partir de nuestra independencia al Reino de España, a 1847, el periodo independiente republicano, porque ya estamos nosotros creados como una república, que va a abarcar del año 1847 al año 1851, y el periodo independiente también lo vamos a denominar republicano democrático, que va a abarcar del año 1945 al año 1985. Recuerden que esta presentación que están viendo ahora, al terminar la clase, yo la envío. ¿Verdad? Lo que quiero es que ustedes vayan escuchando la clase y vayan apuntándose con el... Y lo que hagan en esta hora y media es evacuar las dudas que ustedes tienen. Ya luego van a poder tener la presentación y verla ustedes más despacio. Y yo me manejo mucho y creo que es mucho más práctico explicar esta parte en líneas de tiempo. Vamos a ir trabajando este desarrollo en una línea de tiempo. Ustedes tienen el documento que les va a dar todo este detalle y lo que necesito es, insisto, que lo podamos ir discutiendo. ¿Cómo va a empezar nuestra línea de tiempo? Pues con el constitucionalismo independiente a partir del año 1821. ¿Qué ocurre en 1821? A ver, ¿quién me cuenta algo de 1821? Aparte que es el día que se firma la independencia, dicen por ahí. Voy a empezar a dar nombres si no hablan. Y aquí tengo ya la lista. Buenas noches. Sería el surgimiento Buenas noches. de estos guatemaltecos constitucionales. Perdón, ¿Qué es la liberación del poder español para Guatemala? La República Centroamericana se divide de España, de la corona, y ahí es donde empieza el proceso constitucional con Juan de Arce, ¿no? ¿Alguien más?
Es periodo independiente. Es la liberación de Guatemala, ¿verdad? Hacia lo que es la corona española, ¿verdad? Ya no tiene que rendir tributo, ¿verdad? Hacia la corona, supuestamente es independiente, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Es lo que pasa en esa situación, ¿verdad? Aunque realmente no se divulga, ¿verdad? Sino que, por así decirlo, de una forma como secreta, ¿verdad? No se divulga ante el pueblo, y es creo que trae una confusión, ¿verdad? O sea, trae una confusión en España, ¿verdad? En Guatemala creo que ellos se enteran. Yo creo que tenemos que partir por algo. En principio, alguien dijo por ahí la independencia de Centroamérica. Yo creo que no seamos localistas, ¿no? Ustedes, o como dice la doctrina, no seamos etnocentristas y sentirnos el centro del mundo. Fue un proceso mundial, ¿verdad? Y por eso cuando empezamos la clase, yo quise contextualizarlos en qué estaba pasando en otros lugares del mundo. El fenómeno de los movimientos sociales no es exclusivo de donde nosotros estamos. Esto es un fenómeno global. El proceso independentista es algo que viene de norte a sur y que atraviesa todo el continente americano. Nosotros éramos vasallos de reinos. Podemos hablar de los que estaban con la monarquía inglesa, monarquía francesa, monarquía española. En el texto que yo les hablaba la semana pasada del licenciado Bielman, él pone cosas bien interesantes de qué fue lo que ocurrió con la monarquía española en particular. Y era un reino tan grande y tan difícil de controlar, que de hecho muchos de los asesores del rey le decían, usted tiene que empezar a delegar, tiene que empezar a hacer que los virreinatos, que todas las delegaciones que usted tiene en América funcionen de una manera más efectiva, porque es tanto que el ejercicio de gobierno se atrofia. Y además usted está solo pidiendo plata. Ellos se mantenían en guerra. Y no, que suave, si la plata venía desde lugares que ni siquiera conocían. Y lo que hacían era expoliar a los territorios de su mayor riqueza, para con eso poder financiar sus guerras. Entonces esto va a llegar a un punto del hartazgo. Aparte había otra particularidad. La mayoría de movimientos, y eso es un criterio muy personal, se hacen a partir de los intereses económicos. Y una de las cuestiones que ocurría era que todo lo mejor que se producía en América se tenía que enviar a la corona. Y lo poco que ya no servía, se quedaba acá en América para consumo local. Y aparte, lo poco que se consumía tenía altos impuestos. Entonces ahí estamos viendo cómo se generan, alguien utilizó ese término la otra vez y me llamó la atención, estos caldos de cultivo de mucho malestar. Porque, insisto, esto es algo que se da en toda América. La pugna, de hecho, inician en el virreinato que estaba en México. Y no olvidemos, o sea, el día que nosotros hacemos el grito a la independencia, que eso es nuevo a ustedes, porque antes no se hacía, pero también se hace en México, porque es un movimiento que se da en todo el continente americano. Particularidades, yo no me voy a meter a dárselos en detalle, que yo sea un poco traumada con la historia, no quiere decir que ustedes lo sean, pero sí hubo cosas muy interesantes en el movimiento independentista guatemalteco, porque andaban, como decía mi abuelita, como matalascayando, o sea, ¿será que le entramos? ¿Será que no le entramos? Y si esto se da y si no se da, y si a la hora de la hora siempre no nos bajamos al rey, ¿qué va a pasar con nosotros? Había mucho temor en qué era lo que se iba a hacer. Pero al final, bueno, un grupo de notables se reúnen y disponen a hacer un acta. Y ojo, es bien particular, porque el acta que se suscribe el 15 de septiembre de 1821 somete esta independencia de la monarquía española a una aprobación posterior. No crean, la cosa no fue así como, miren, de primas a primeras. Siempre está bueno, nosotros decimos que sí, pero de ahí el truco de trabajar en equipo, siempre hay alguien más a quien echarle la culpa, ¿va? Entonces después miremos quién aprueba esto que nosotros estamos hoy señalando, ¿verdad? Que es nuestra independencia. Pero bueno, para fines prácticos y fines de cátedra, aquí estamos en una cátedra de Derecho Constitucional, no de Historia. Esos son detalles que son muy particulares. Pero eso fue lo que pasó. Hay una junta de notables que se reúnen en la capital, ven el panorama que está pasando en todos lados, juntan al clero, juntan a toda esa fuerza
política, por decirle de alguna manera, porque las personas con mayor capacidad de decisión, y entonces, ven, se da la firma del acta de independencia, al menos, de la monarquía española. Se da un proceso interesante entre 1822 y 1823. De hecho, el 27 de diciembre de 1823 se promulgan bases. Ojo, bases. No se promulga la Constitución, sino es como, bueno, vamos a hacer una federación, ¿verdad? Hagamos las bases. Y es muy interesante porque una de las cosas más profundas que se discute en las bases de la federación es, vamos a hacer una Constitución federal, pero cada estado va a emitir también su propia constitución. Le repito, el 23 de diciembre es particular, de 1923, estamos hablando de 2 años de la independencia de la corona, en un proceso y en esos, usando el término, en esos caldos de cultivos que se dieron en cada país, ¿verdad? Porque pues Guatemala en realidad se desanexa. Después del 15 de septiembre de 1821 se anexa al Virreinato de México y la desanexión se da, de hecho, a mediados de junio de 1823. Nosotros vamos a advertir entonces luego, en el año 1824, creación. Primero sentamos las bases para hacer una Constitución federal y luego, en 1824, se crea la República Federal de Centroamérica. Obviamente de esta república Guatemala formó parte. Este documento o este texto, pues sí tiene categoría de constitucional, porque sienta las bases de lo que va a ser esta Federación de Repúblicas Centroamericanas y los principios para la creación de las constituciones de cada uno de los estados. Tenía 211 artículos. Y pues básicamente lo que hace es adoptar un sistema presidencialista, la doctrina le llama sistema presidencialista moderado, bicameral, es republicano, es representativo y pues obviamente si estamos sentando las bases de una federación, señala un estado federado. Luego, en el año 1825 se promulga ya la primera constitución política del Estado de Guatemala. ¿Por qué hago énfasis de pronto en ciertos términos? Porque no quiero que se me vayan perdiendo. Primero, creamos las bases para hacer una federación. Luego, hacemos la constitución de la federación. Que tanto las bases como la constitución de la federación decían, vamos a hacer un Estado federado, pero cada Estado hace su propia constitución. Entonces nosotros, en el año 1825, específicamente el 11 de octubre de 1825, promulgamos la primera constitución política del Estado de Guatemala. Tenía 268 artículos y pues genera básicamente lo mismo, ¿verdad? Un sistema de separación de poderes que ya había regulado la Asamblea de Representantes y básicamente lo que señala es cómo va a ser la organización del Estado de Guatemala. Yo les puse ahí en este mismo recuadro digamos, lo interesante que ocurrió en este marco, porque en el año 1839 se firma también la Declaración de los Derechos del Estado y de sus habitantes, que al menos para el territorio guatemalteco se le da el estatus, digamos, de una ley de garantías. ¿Cuáles son los rasgos más interesantes de esta Constitución? Establece que el Estado es soberano, que es independiente, que es libre en su gobierno y administración, reconoce dentro de los derechos particulares la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad, porque seguimos teniendo los resabios del constitucionalismo liberal, la libertad de emisión del pensamiento, libertad de acción, derecho de petición, inviolabilidad de la vivienda, detención ilegal. Ustedes van a ver que cuando analicemos normas que tienen ese influjo del constitucionalismo liberal, lo que vamos a ver particularmente en la promulgación de derechos es respeto tu casa, respeto lo que dices, respeto tu propiedad y respeto tu libertad en cuanto a tu detención. Los derechos se circunscriben a ese ámbito, ¿verdad? Tu propiedad, tu casa, lo que tú puedas decir y el no tener que apresarte.
de verdad lean un día de estos al conde de Bonesana, César de Beccaria, en El delito de las penas, y ustedes van a entender ahí por qué este constitucionalismo liberal o clásico era tan enfático al tema de la libertad, a la defensa de la institución del habeas corpus, y a la posibilidad de que yo por lo menos me pudiera expresar. La forma, de hecho, Betham le llama la humanización del derecho, cuando empieza a crearse este derecho penal de una manera distinta y con una concepción distinta, porque la forma en la que se sancionaba era de verdad inhumana. Eso lo tenemos dentro de la etapa independiente, pero en el marco federal. ¿Qué pasa en el año 1847? Se decreta la fundación de la República de Guatemala. No sé si ahí vamos bien, si está muy rápido. Muy rápido. Ahí vamos bien. Ahí es donde entra Arce. Ahí vamos y bien. Morazán, ¿no? Ahí va, muy rápido, dicen. Vamos a tratar de irles despacito, despacito. Vamos bien, si sea. Ok, muchas gracias. El 21 de marzo de 1847. Pasan cuestiones bien interesantes ahí porque Rafael Carrera, que de hecho, según la historia, es el presidente que más tiempo ha estado en el poder, el que emite el primer decreto. Ahora, hay una particularidad, porque Rafael Carrera está en la primera etapa en el poder, y luego creo, no recuerdo muy bien, voy a verificar en mis notas, que hay 2 presidentes en el ínterin después de él, y luego asume nuevamente el poder Rafael Carrera. Pero bueno, en 1847 Rafael Carrera emite el decreto que le da el surgimiento a la República de Guatemala, y esto pues obviamente lo hace convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. Es muy interesante todo este proceso de la intervención que tiene Rafael Carrera en el movimiento constitucionalista de Guatemala. Vemos que en el año 1851, esto fue el 19 de octubre, se sanciona el acta constitutiva de la República de Guatemala. Acá, en el año 1834, vamos a regresar un cachitillo para darle contexto a lo que ocurrió en 1825 y 1851. En el año 1834, Francisco Morazán fue electo como presidente de la federación, ¿verdad? Donde estábamos, pues, los países centroamericanos. Él tuvo 2 periodos, si no estoy mal, a cargo de la Federación Centroamericana, pero la verdad había mucha insatisfacción por el gobierno que él estaba llevando. Había una serie de decisiones que se tomaban a nivel de la federación, que desde uno de los estados de la federación, pues había mucha inconformidad. Entonces, en todo ese marco, ¿verdad?, de inconformidades, surge la figura de Rafael Carrera. Él comanda a un grupo de oficiales que, pues, hacen una subanda guerrillera, y pues hace un tratamiento para salirse de todo este tema de la federación. Hay una guerra en los Altos en el año 1838, no sé si ustedes saben, al que me puso ahí Luna de Xelajú, que es el Tenango, que siempre quiso ser un estado independiente. Dijeron, no, por allá vamos a empezar, porque usted se queda de este lado, usted forma parte de un estado dentro de la federación. Hasta que se hace un pronunciamiento en un área de Jalapa, en Mataquescuintla, en el año de 1839. Ahí Carrera tiene ciertas diferencias con Francisco Morazán, porque le dice, mire, en mi país, en mi nación, se están cometiendo muchas atrocidades. Nosotros vemos cómo, a partir de 1844, se da toda esta amalgama de circunstancias, inconformidades locales a nivel del Estado de Guatemala, inconformidades que se dan en todo el área centroamericana, que obviamente generan, pues, estos movimientos a nivel de país. Nosotros vemos como en 1879, y ahí vamos a ir avanzando. Como le repito, así es la historia de Rafael Carrera. Él lo que hace es iniciar un movimiento
para oponerse a la presidencia del gobierno federal de Francisco Morazán. Y es por eso que en el año 1851, pues nosotros advertimos la promulgación del Acta de Constitución de la República de Guatemala. Luego, en el año 1879, pues se emite la ley fundamental, que es la ley constitutiva de la República de Guatemala, el 11 de diciembre. Primero levantamos el acta, ¿verdad? Donde decimos, bueno, se crea la República de Guatemala, creándola como tal. Pero luego emitimos una ley fundamental. ¿Quién me cuenta quién emitió esa ley fundamental? Ojalá nunca se les olvide, porque es el billete que uno más usa. Justo Rufino Justo Barrios. Rufino Barrios. Fue don Justo Rufino Barrios. Y yo en el texto, de hecho, les amalgamo etapas de 1879, ojo, hasta 1944. Fíjense el trecho. ¿Por qué? Porque en 1879 nace, de hecho, una etapa muy interesante para la historia jurídica del país, ¿no? Que es la etapa liberal, que se le llama, que comanda, pues, obviamente desde la parte armada, don Justo Rufino Barrios. Estaba también García Granados, que de hecho él se va a México, y en México se junta con Justo Rufino Barrios. Ellos compran armas y se oponen al régimen en ese momento. Es muy interesante porque cuando muere Rafael Carrera, se designa en el cargo a un militar también, que era un mariscal, creo que de los últimos, que se llamaba Vicente Serna. Allá había un montón de movimientos, estaban los Cruz, entre ellos estaba Serapio Cruz, este señor, si no se me olvide, y Justo Rufino Barrios. La verdad es que la represión era muy fuerte para este movimiento, y por eso es que se va Justo Rufino Barrios a México a resguardarse mientras que logra organizarse, y junto con él, o no en pareja pues, pero como parte de este mismo movimiento, una de las personas que era opositor al régimen de Serna era el señor Miguel García Granados. Él también se va a México, y desde allá ellos empiezan a pensar la forma de regresar a Guatemala para, pues, hacerse cargo de toda esta situación política que estaba viviendo el país, y en efecto así lo hacen. Regresan a Guatemala, se dan algunas batallas, y de hecho se firma un documento que se llama el Acta de Paz y Cía. No sé si alguno de ustedes, los que no son tan jóvenes, que no son carnet 2021, recordarán algo de los libros de texto y de cómo se conmemora la firma del Acta de Paz y Cía. Don Miguel García Granados, de hecho, gobernó por un breve espacio de tiempo en Guatemala. Convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, pero en ese momento, cuando don Miguel García Granados plantea el convocar a una asamblea para poder emitir una constitución, al final se considera que no era el momento. O sea, la revolución que se estaba dando en ese momento y la etapa liberal no tenía en realidad todas las premisas que debía tener para que se pudiera realizar la suscripción de un texto constitucional. Hasta 1878 que Justo Rufino Barrios, gobernando, es muy interesante el tema de Justo Rufino Barrios, porque él de hecho emitió muchas normas, muchas ordenanzas. De verdad ustedes no tienen ideas cuántas. De hecho, Justo Rufino Barrios tenía un sistema muy interesante que se llamaban acuerdos de escritorio. Y muchas de las disposiciones él las emitía a mano en un libro que se llamaba el Libro de Acuerdos del Escritorio del señor presidente. Yo recuerdo haber leído uno que me llamó mucho la atención, que fue, les cuento, la creación del registro de la propiedad. Y lo hace así, en un acuerdo. Algunos eran después redactados ya de manera más formal, pero era la forma en la que un general como él
despachaba el gobierno, pueden imaginar. Pero bueno, en 1879 entonces vemos ya la promulgación de una ley fundamental. ¿Qué es ese montón de gritos o de fechas o de años que ustedes ven luego en 1944? Porque en ese recuadro les pongo 1879-1944. Guatemala se rigió por esa ley fundamental, insisto, desde 1879 hasta 1944. Y lo que ustedes ven abajo, 1885, 1887, 1897, 1903, 1921, 1927, 1935 y 1941, son años en que esta ley fundamental tuvo algunas modificaciones. Insisto, como no es clase de historia, no vamos a entrar en detalle en qué se hizo en cada una de estas modificaciones. Pero es para que ustedes vean cómo era de débil esa ley fundamental, que la modificaban a cada rato. Una de las características que yo les vengo repitiendo, uno de los principios, características y objetivos del derecho constitucional es la estabilidad de la norma. Nosotros no podemos, ay, esto como que no quedó bien, vamos y lo cambiamos. Ah, esto que no, creo que no corresponde mucho a lo que yo quería que dijera, entonces cambiémoslo. No. Una de las características que tiene que tener un texto constitucional, además de la supremacía sobre todo el sistema y todo el esquema jurídico normativo de un país, es la estabilidad, porque es la representación del quehacer político y los límites de ese quehacer político en un Estado. Imagínense todas estas modificaciones. Luego vemos en el año 1921 la Constitución Política de la República de Centroamérica. Nosotros todavía estábamos un pie adentro, seguíamos trabajando en la instauración, en la implementación y en el diseño de una norma estatal, pero no le decíamos adiós a la federación. Que le pusieran mucha atención, miren, pasamos una maestría hablando del movimiento federativo. Y es súper apasionante, porque en realidad pues tampoco le hicimos como que mucho caso, ha sido un sueño, algunos lo han acariciado más que otros, y obviamente los guatemaltecos no tanto, ¿verdad? Fuimos un poco huraños, y no tenemos como un referente muy grande de qué influencia desde el punto de vista jurídico pudimos haber tenido de esta etapa federativa. Y ahora sí, ya entramos a la etapa más interesante, digámoslo, más cercana de nuestro movimiento constitucionalista, que es el democrático, que inicia con la Revolución de 1945. Yo creo que en la clase pasada les decía, si les sobra tiempo, que ojalá les sobre, léanse el movimiento revolucionario y contrarrevolucionario de México. Porque ahí empieza la revolución, luego los revolucionarios hacen contrarrevolución, luego los contrarrevolucionarios hacen otra contrarrevolución y regresan a contrarrevolución. Se están dando dentro de un grupo revolucionario opositor, de un lado para el otro. Acá en Guatemala la oscilación fue un solo péndulo. Fuimos del movimiento revolucionario inicial a un movimiento contrarrevolucionario. Y ahí es donde vamos a marcar las dos etapas más interesantes de este proceso constitucionalista. Imagínense ya decirlo del siglo pasado, ¿verdad? Que fue en el año 1944, inicia la gesta revolucionaria. ¿Quién me dice cuándo fue la gesta revolucionaria? Pecaba el que no me lo diga. El 20 de octubre. 1944. 20 de octubre de 1944, así es. Exacto. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Había demasiada presión, y si estuviera aquí mi abuelita tendría que retractarme de todo lo que estoy diciendo, ella ya murió, pero ella decía, el mejor presidente que tuvo Guatemala fue Jorge Ubico. Era su ídolo, porque en esa época nadie robaba, porque en esa época ni modo, era un déspota. O sea, el gobierno de Ubico tiene cuestiones muy interesantes. Yo no lo creía, pero me llevó unas revistas de algunos de
ustedes leen documentos impresos y no solo documentos digitales, había una revista que era de selecciones. Y había una revista de selecciones de la época de Jorge Ubico que decía que Guatemala era el único país del mundo donde uno podía tomar un café, comer un pan, lustrarse los zapatos y leer un periódico por menos de 5 centavos. Hay cosas que reconocer al gobierno de Ubico, porque en una época de una recesión mundial, de una contracción económica a nivel mundial, de una época de muchos debacles por guerras mundiales, nosotros ahí la fuimos pasando, ¿ah? O sea, estamos hablando de que Ubico deja la presidencia de Guatemala el 1 de julio de 1944. ¿Cuándo termina la Segunda Guerra Mundial, mis estimados alumnos? ¿1945? O sea, estamos hablando que Ubico gobernó en la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre los voy a traer en los análisis que hagamos a nivel local, porque eso somos una parcelita, pero parcelita en el universo, en el mundo somos una parcelita. Entonces los voy a traer para que nos contextualicemos, ¿verdad? Porque mientras me aguantaba a Ubico y mucha gente lo detestaba, en realidad nosotros teníamos a Hitler del otro lado, pues, en una guerra cruenta que enfrentó al mundo. Entonces es interesante, yo creo que siempre hay esos bemoles y hay que conocer las desgracias, pero también las glorias. ¿Qué ocurre? Había mucha presión, demasiada presión por todo el despotismo de estos gobiernos militares, y el 1 de julio de 1944 renuncia Jorge Ubico. Y ponen como un gobierno interino a otro militar que era un señor de apellido Ponce Báez. Ponce Báez, o sea, no tenía los arrestos de Ubico ni la personalidad de Ubico y pues ni modo, le cae la revolución el 20 de octubre. Como un triunvirato muy interesante en realidad. Yo creo que estudiar la figura de cada uno de los personajes que comandó esta gesta revolucionaria es un ejercicio más que nacionalista para conocer nuestra historia, es también un ejercicio intelectual. Porque, por ejemplo, Jacobo Arbenz Guzmán estaba en Guatemala. Él estaba impartiendo cátedra en Argentina. En Argentina. Un tipo muy versado en historia, muy de la academia, digamos. Yo me identifico mucho con esta figura de él por esta parte ideológica académica. Él fue postulado por los estudiantes, ¿no, licenciada? Él por los estudiantes, ¿no? No necesariamente. Yo creo que es, pues estamos en el Día del Cariño, pero es demasiado romántico pensar que nosotros llegamos hasta ahí, como estudiantes. Okay. No. La verdad es que estas son movimientos políticos. Hubo mucho apoyo, eso sí, de los estudiantes universitarios, pero no te podría decir que fue algo que los estudiantes hicieron. No, él formaba parte de este triunvirato. Ahí estaba Arana, Francisco Javier Arana, estaba Jacobo Arbenz Guzmán, y mira, es muy interesante el análisis de los personajes por lo que implica la revolución y lo que la revolución implica en el sistema jurídico y las instituciones, ojo lo que les voy a decir, sociales en el país. Porque lo que nosotros vamos a ver en la revolución del 44, alguien me preguntó en la clase, mire, y el decreto 900 tuvo el influjo de la reforma agraria de México. Primero empecemos por el influjo que tuvo el cuerpo constitucional mexicano y también alemán en la Constitución de 1944. Porque ahí sí ya no tenemos, ojo, una norma que diga, somos república, tenemos ejecutivo, legislativo y judicial, respetamos su casa, respetamos su... No. Aquí tenemos una Constitución que dice, vamos a tener seguridad social. Ojo, se crea el ICS. No existía el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esta es una cosa particular. Se le otorga la autonomía a la Universidad de San Carlos, que cualquiera diría, la tricentenaria. No es solo eso, es que se le da el reconocimiento
la importancia que tiene la academia en los procesos políticos nacionales. Hay un libro de la universidad que se llama Círculo de Poder, algo así, que les habla de los 79 puestos que tiene el Consejo Superior Universitario en la estructura de gobierno. Eso lo vamos a ver en otra unidad cuando ya veamos la estructura del gobierno de Guatemala. ¿Y es de dónde nace? Ustedes ven norma por norma, y eso viene de la gesta revolucionaria y del compendio de documentos jurídicos que nacen a partir del movimiento revolucionario. Eso solo podían hacer de una mente, de mi punto de vista, que académicamente conociera ese movimiento del constitucionalismo social, del movimiento político social, que crea esta aparición de este cuarto estado. Pero esto, a mí ahí me paran ustedes porque esta época me emociona. Esto es lo que ocurre, vamos a poner este periodo entre 1945 y 1954, porque ¿qué es lo que advertimos en el año 1954? Ahí en la facultad, cuando ya empecemos a ir y nos veamos las caras y no les tenga que pedir que pongan su camarita, hay un libro que al menos a mí me lo dieron para sociología del derecho, o sociología del desarrollo, no recuerdo, que les cuentan toda la historia de algunas compañías extranjeras, no vamos a decir de ningún país para que no digan que la cátedra influye, pero habían algunas compañías que tenían intereses muy fuertes, que les dije hace unos minutos, todo esto nace por intereses económicos, la religión, la economía y el 14 de febrero, a veces el amor, hacen que pasen muchas cosas. Entonces, cuando ustedes ven a un gobierno tan progresista, tan particular como el que se instauró a partir de la Revolución de 1944, en donde dice, aquí no más latifundios, aquí vamos a repartir la tierra igualitariamente, aquí vamos a promover el constitucionalismo social, el reconocimiento de los trabajadores, el reconocimiento de la seguridad social, la laicidad en la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos principios y postulados del constitucionalismo social, pues obviamente hubo alguien a quien no le gustó. Y entonces, después de 10 años, y ojo que en esos 10 años, nosotros vemos que los primeros meses, de octubre a marzo, si la memoria no me falla, sí ejerce el gobierno un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Habían 3 mentes ahí, Toriello, Arbenz y Arana. Y el primero que resulta electo de los 3 para ejercer presidencia después de marzo de 1945, si no estoy mal, pues es Jacobo Arbenz. Se da este periodo, ellos uno, luego el otro, para llegar a 1954, que es el momento de la contrarrevolución. Esta contrarrevolución es comandada por un movimiento que se llamaba el movimiento liberal, si no estoy mal, o el Ejército de Liberación, que para qué les cuento, o sea, ¿qué es lo que nosotros podemos advertir ahí? Fíjense, vamos en el 56. Hay cosas muy interesantes que pasan en el ínterin de 1945 a 1956. Primero, termina la Segunda Guerra Mundial en aquel lado del mundo. Nosotros vemos la creación de las Naciones Unidas. Vemos también la firma de ciertos instrumentos a nivel internacional para el reconocimiento de los derechos humanos. Pero vemos también cómo unos que se medio unieron por la conveniencia para atacar a los alemanes, en ese momento estamos hablando de la Triple Alianza entre Alemania, entre Inglaterra, Francia y Estados Unidos en contra de Alemania. Alemania, de hecho, cae por tratar de invadir Rusia. Yo creo que aparte de los delirios cocainómanos de Hitler, yo no sé qué pasó, no supo medir qué era lo que estaba ocurriendo con sus tropas, porque querer invadir a Rusia, que es el territorio más vasto que hay, en un invierno, pues la cosa era muy complicada. Pero en ese momento se da cierta alianza, ¿verdad? Porque obviamente Rusia se estaba protegiendo. De hecho, los primeros que ingresan a Berlín
al tomar ya como fuerzas de la ocupación el territorio alemán, son los soldados rusos. Pero luego, y que eso es clásico, quien no ha visto una película de Bond y no haya visto la Guerra Fría entre los Estados Unidos, la verdad es que no ha visto nada. Pero vemos también cómo se da un movimiento muy interesante de nuestros vecinos, porque esos son nuestros vecinos, de los Estados Unidos, para esta área centroamericana, anticomunista. O sea, aquí cualquier cosa que sonara a comunismo, yo creo que no estamos hablando de derechas y de izquierdas. En una clase específica yo les voy a explicar de dónde viene el término izquierdas y derechas y rojos y azules, porque se identifican las izquierdas con rojo y a las derechas con azules. Y esto viene desde Francia. Pero en este momento en particular lo que nosotros vemos como una circunstancia que marcó mucho el movimiento revolucionario y contrarrevolucionario es eso que está ocurriendo a nivel mundial. Es esa fobia a todo lo que suene a comunismo. Y eso era lo que representaba el movimiento revolucionario, o las ideas que invocaban el movimiento revolucionario. O sea, los Estados Unidos estaban peleando en guerra fría con los rusos. Cualquier cosa que sonara ruso o a ideología de los rusos en esta área de América no les era funcional y no correspondía a sus intereses económicos. Entonces nosotros vemos un movimiento contrarrevolucionario de liberación que dicen no, hasta aquí. ¿Qué le dicen los historiadores / doctrinarios en el tema del constitucionalismo? Sí, pues lo que pasa es que estaban tocando intereses de algunas empresas norteamericanas y por eso pues se da esto. Miren, si alguno de ustedes se puede conectar a YouTube y ver o escuchar, es muy interesante escuchar el discurso de Jacobo Arbenz cuando él deja el país. Ahí lo hacen que se desnude para salir de Guatemala. Es bien interesante el contenido ideológico de lo que él dice ahí. Ojo que estoy dando clase y eso es un tema histórico. Que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, eso no es motivo de cátedra. Pero sí es un referente interesante. Como hubiera sido muy interesante nosotros escuchar a don Miguel García Granados cuando él entra con este movimiento liberal y Justo Rufino Barrios, lamentablemente no tenemos referentes, dijeron. Esto es cercano porque sí lo pudimos escuchar y tenemos ese referente cercano. Entonces, ¿qué ocurre? Se promulga la Constitución de 1944. La verdad es que una de las cosas que es complejo desde el punto de vista jurista y alguien que ama la Constitución, así me califico, es lo que hicieron con la atrocidad de 1956. Porque ahí vemos otra constitución que no la van a oír como un gran referente, ustedes van a tener más en su imaginario la constitución de 1944 y la de 1985, quizás las que están en el ínterin, pues no es algo que nos marque mucho, porque en realidad fueron procesos poco legítimos. ¿A qué me refiero con poco legítimos? Bueno, no hemos hablado de cómo se hace una constitución, pero les esbozo rapidísimo. Para hacer cualquier norma, lo emite el Congreso de la República. El Congreso de la República se elige a través de un proceso democrático, donde se postulan los diputados. En Guatemala tenemos un sistema de distrito y tenemos un sistema de listado nacional. De la UNO se genera pues, ya el listado de todos los congresos a la República, al Congreso de la República. Ninguno, ya sea de distrito o de listado, es superior al otro. En materia legislativa, cuando van a votar, lo mismo vale el voto como uno del Estado Nacional. Y lo mismo vale el voto de uno de junta directiva como de uno de una bancada o de otra bancada. El voto ahí no se emite por privilegios, se emite porque es diputado. Cuando se emite un cuerpo constitucional, esto lo hace diputados totalmente distintos a los que integran el Congreso. Y para eso se necesita una convocatoria para integrar una asamblea nacional constituyente. ¿Cuál fue la particularidad de las constituciones a partir de este periodo? No eran necesariamente legítimas. O sea, ahí se dijeron, miren, estos van a hacer, vote por estos. No es lo mismo a que yo me proponga y el pueblo en un ejercicio democrático pues me elija para ejercer ahí sí una representación en el diseño de la norma constitucional. Entonces les podría decir que esta constitución de 1956, que rige hasta 1962,
pues no se distingue por esas características que debiese de tener en un texto constitucional. Estamos en la de 1956. Pasamos ahora ya al antecedente que nos va a dar la Constitución que se encuentra vigente para el día de hoy, que es la de 1985. En 1965 se convoca también y se emite otra Constitución que, como les decía, con las mismas características de la de 1906. Acá esto se da en el marco de la presidencia de Idígoras, sí, se llama Miguel Idígoras Fuentes, y una serie también de incomodidades que se dan en el ejercicio de gobierno de Idígoras. Lo de Idígoras es particular porque son aquellos golpes de Estado que se dan desde adentro. A Idígoras se lo bajó su ministro de la Defensa, Enrique Peralta Azurdia, si no estoy mal. Es un movimiento que le dan sus Fuerzas Armadas. Vean la diferencia. No es lo mismo cuando vemos el movimiento liberacional de donde está García Granados, los Cruz, Serapio Cruz, José Rufino Barrios, porque estaban afuera. Es un movimiento que está fuera de gobierno y viene a hacer todo este movimiento del pueblo para derrocar al que está en el gobierno. Acá estamos hablando del ministro de la Defensa, con un movimiento interno de los militares que le dicen a Idígoras, hasta aquí, y ponen como jefe de gobierno en ese momento a Enrique Peralta Azurdia. La verdad es que la etapa de Peralta Azurdia a mí me genera sentimientos encontrados, diría. Porque de ahí nace, de hecho, un eslogan, yo se los puse en el texto que les envié, de gobernar con mano dura, para los que todavía vivieron en esa época. Él era de los de aquí, secuencia, hacerlo todo, porque como militar él iba a gobernar con mano dura. Pero este señor Peralta Azurdia, o la gente venía cerca, porque decir que una persona es vivir en una utopía, es un grupo de personas que toman decisiones, hace algo que a mí me parece muy interesante, y es convocar a mentes científicas del derecho. Quien diga que el derecho no es una ciencia y que no hay así como esos grandes físicos, también aquí no desarrollamos las fórmulas de la relatividad ni grandes compuestos, pero regulamos y estudiamos el comportamiento social y las normas de conducta social. Y lo interesante, no sé si ya están recibiendo derecho civil. ¿Ya están recibiendo derecho civil? Ya, licenciado. Sí, licenciado. Ok, vean su decreto ley. Es emitido por Enrique Peralta Azurdia como jefe de gobierno. Desde esa época tenemos uno de los códigos civiles más innovadores de América. Y desde esa época tenemos el Código Procesal Civil y Mercantil. Yo les podría hacer una lista de normas que surgen a partir de significativos, porque es que de verdad ustedes agarran el Código Civil y es un poema. O sea, son muy pocas las cosas que nosotros podemos decir, aquí se les hizo falta algo y hay que corregir. Ha tenido una serie de modificaciones porque obviamente es necesario, pero yo cuando he dado clases de derechos civiles digo a los alumnos, díganme algo antes de nacer y después de morir que no esté dentro del Código Civil, de la vida civil de una persona. Los reto. Y si encuentran algo perfecto, pues lo que hay que corregirle, ¿verdad? Pero es que viene de 1965. De por esa época. Entonces, ¿por qué les hago estas referencias? Porque, insisto, siempre tenemos que ver los bemoles, ¿verdad? En el prisma nosotros vamos a ver los oscuros, pero también vamos a ver los claros. Entonces, hay cuestiones interesantes que pasan. Sí, fue un gobierno dictatorial, manura. Es un golpe que se da desde la casa, pues, desde adentro, pero genera un crecimiento jurídico muy interesante para el país. Poner a gente que piensa en derecho, que piensa en función del derecho, a hacer derecho, es bien particular. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Perdón, ya, si me pico, regrésenme. En 1965, entonces,
tenemos el 15 de septiembre la promulgación de la factura de gobierno, porque se hace la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de la Constitución de 1965. De 1965 a 1982, pues se da también una serie de cosas interesantes. Yo les quiero buscar porque tenía la de gobiernos que nosotros vemos a partir de 1965. Nosotros vemos a Peralta Zurria en el 63, luego en el 66, que son días después de la promulgación de la Constitución, asume Julio César Méndez Montenegro, después Carlos Carana Osorio, militar, luego Laurez García, militar, luego Romeo Lucas García, militar, y como ya les gustó el tema de que los golpes se den en casa, se arma un movimiento de jóvenes oficiales en las Fuerzas Armadas que deciden darle un golpe de Estado a Romeo Lucas García. Yo no sé si alguno de los que está aquí recibiendo la clase estaba en eso. Yo no voy a dar detalle, pero sí me acuerdo, estaba muy chiquita. Y de verdad es bien particular leer y poder dar cátedra de eso porque todavía recuerdo un poquito el susto de todo el mundo, ¿verdad? De qué era lo que estaba pasando, otro golpe de Estado, otro militar, qué va a pasar, cómo va a ser. Estábamos en el pleno conflicto armado interno. Entonces, se podrán imaginar ustedes los movimientos políticos, se bajan al presidente. Bueno, ¿para qué les cuento? Entonces, en 1982 tenemos este golpe de Estado. Ya acá tenemos a este grupo de militares que derrocan a Romeo Lucas García y asume la de gobierno Efraín Ríos Montt. En este caso, él no tenía tampoco, no tenía vicepresidente, asume Romeo Lucas. Hay una cuestión particular entre Romeo Lucas y la promulgación de la Constitución de 1985, y es de que a Lucas también lo derrocan. Pero fíjense, la diferencia entre el movimiento del 44 al 54 de la revolución y contrarrevolución, porque aquí del mismo movimiento revolucionario se bajan a los revolucionarios. Pero en el caso de los militares, no vemos este fenómeno de uno del grupo que se baja al otro. No, lo que vemos es otro golpe de Estado. Y asume la presidencia Óscar Mejía Víctores en el año 1983. ¿A qué es a lo que se compromete como parte del pacto político que asume el Ejército de Guatemala? A celebrar elecciones democráticas. Dicen, va, está bueno, ya no vamos a participar. Y queremos que sea un ejercicio político democrático. Vuelvo e insisto, un ejercicio político democrático. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque una de las características más interesantes de esta Constitución, nuestra Constitución de hoy por hoy, es el elevado nivel de consenso político. Hubo una votación abierta, si no estoy mal, participaron más de 1,000 personas para postularse como diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Hubo una cantidad de partidos políticos postulando diputados para formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente y hubo una cantidad de ideas políticas. Yo les cuento, un constitucionalista me contó una historia verídica que ustedes pueden revisar en los anales de este texto, de las cuestiones que ocurrieron. Un representante que era analfabeta y en el proceso de la constituyente, él aprende a leer y a escribir porque se da cuenta que lo necesita. A ese nivel teníamos la representatividad de la comisión de esta Constitución. El pacto que hace los gobiernos militares o la clase política militar que en ese momento estaba en el poder era, señores, nosotros no vamos a participar. Entonces, se hace el texto constitucional, se elabora en 1985, que de hecho hubo que ponerles un poquito de turbo porque se estaban tardando, y se promulga en el año de 1986.
entra en vigor, de hecho, el 14 de enero de 1986, con la llegada a la presidencia de nuestro primer gobierno democrático y representativo del siglo XX, que es el licenciado Marco Vinicio Cerezo Varela. ¿Qué vemos nosotros de la Constitución de 1985? Bueno, las reformas que se dan en el año 1993. Miren, Guatemala es bien particular. No sé cuántas veces en esta clase, en esta hora y media, he dicho golpe de Estado. De este sí recuerdo muy bien, porque estaba donde ustedes estarán en unos meses, en aulas universitarias, cuando supimos de este golpe de Estado. Y el impacto fue muy particular. Vivirlo en primera persona, conocer este proceso, porque incluso hubo represión para los mismos estudiantes y pues obviamente de la Universidad de San Carlos. Algunos amigos míos estaban metidos en este relajo. Entonces fue algo muy, muy interesante lo que hace Serrano. Él obviamente es parte hace propio todo el movimiento ciudadano, depuración de la clase política, y dice, ay, bueno, yo lo depuro, ¿y saben cómo? Suspendamos algunos artículos de la Constitución. Convoquemos, le dice al presidente de aquel entonces del Tribunal Supremo Electoral, el licenciado Méndez Gerbruja, que haga una convocatoria para elegir a otro Congreso, porque el pueblo ya no quería este Congreso. Le dice a la Corte Suprema de Justicia, mire, ustedes ya no van más, aquí simple y sencillamente muchas gracias por sus servicios, ahí voy a poner yo a quienes van a estar en el organismo judicial. Y hay dos personajes muy respetados, de verdad, cuando ustedes quieran nutrirse también en lo que se escribe sobre los doctrinarios nacionales, en este caso en particular me refiero a Méndez Gerbruja, que era el presidente del Tribunal Supremo Electoral, y al doctor Epaminondas González Dubón, que era el presidente de la Corte de Constitucionalidad. Porque la que entra a tomar control de la situación es la Corte de Constitucionalidad, cuando se plantean sendas acciones de amparo, y hay una resolución especial, para el que la quiera se la puede enviar, en donde le dicen, no, mire, señor presidente, perdón, pero lo que usted está haciendo no se puede. O sea, la Constitución de nuestro país tiene mecanismos específicos para su reforma, los entes y los organismos de Estado tienen mecanismos específicos para su modificación, su regeneración. Usted no puede venir y decir, ahora convoquen a elecciones para cambiar al Congreso. ¿Y por qué les detallo a los personajes? En particular porque ellos representan a la institucionalidad. Y lo interesante de la participación que tuvieron ellos en su, en su respuesta política. Porque ¿qué le dice Méndez Gerbruja? ¿Y por qué voy a convocar? Es el periodo constitucional para cambiar al Congreso. ¿Y cuál es la respuesta que le da la Corte de Constitucionalidad? Usted no puede variar las formas del gobierno. Y aquí todos cambian en la misma fecha. ¿Cómo va a ser eso que cambiamos al Congreso y usted sigue? Es un proceso. Cómo los organismos tienen que irse cambiando a través de un ejercicio democrático. ¿Qué es lo que genera esto? Pues las reformas de la Constitución del año 1993. Se hacen algunos cambios, ustedes van a ver en las disposiciones transitorias en cuanto a los periodos de la Corte de Suprema Justicia, vamos a ver, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos. Unos están cada 5 años, unos están cada 4 años, cada 20 años, vemos que coinciden por las reglas matemáticas, pero eso es básicamente lo que contienen las reformas constitucionales. Se aprueban en el año 1994, y luego tenemos un intento en el año 1998, extendido hasta el año 1999, de una segunda reforma constitucional, la cual pues simple y sencillamente no fue aprobada, y por eso seguimos nosotros con el texto constitucional aprobado en 1985, con vigencia a partir del 14 de enero del año 1986. Este es el esbozo de la etapa preindependiente e independiente del constitucionalismo guatemalteco.
En las unidades siguientes vamos a entrar a profundidad al texto constitucional guatemalteco, a su contenido, a su naturaleza, a sus principios ideológicos, para conocerlo más a detalle. En la presentación, ustedes van a tener el resumen del resumen, con esta exposición sobre la Constitución Federal, la Constitución del Estado de Guatemala, esto en el periodo independiente pero federativo, también el periodo independiente con las constituciones del 45, 56, 65 y 85. Y se les quede grabado, antes de 1945, nosotros veníamos con una ley fundamental del siglo pasado, emitido por Rufino Barros. No sé si para este punto haya alguna duda. No, licenciado. Ok. Esta presentación ustedes ya tienen en la que les envié de la primera unidad, que es la de Derecho Constitucional, pero no dudo que ahora, con esta clase y el material que ya tienen, le van a encontrar mayor sentido. ¿Por qué empieza en 1945, 1966 y 1965? Porque son las tres constituciones que previo a la que nos rige hoy por hoy, se emitieron en el siglo pasado. ¿Por qué esta presentación es interesante? Porque nosotros vemos el devenir político. Como en 1960 se marca aproximadamente el inicio del conflicto armado interno, que duró 36 años, y todas las ocurrencias jurídicas en producción de norma constitucional o de rango constitucional que se dieron en ese momento. La promulgación a nivel del continente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José en el 78. Luego tenemos el golpe de Estado del 82. En el 84, ya en el gobierno de Mejía Víctores, se integra la Asamblea Nacional Constituyente, que aprueba y decreta la Constitución en el 85, que entra en vigor hasta el 14 de enero de 1986. Esta misma Asamblea Nacional Constituyente emite la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Amparo y Exhibición Personal, y como les decía, entrando en vigencia en el año 1986. Ustedes ven aquí la Ley de Orden Público fue promulgada por otra Asamblea Nacional Constituyente. No es la Asamblea de 1985, es la Asamblea de 1965. Dentro del rango de normas constitucionales, es muy particular. Vamos a verla cuando hablemos de en la doctrina llaman crisis constitucional. Yo no le llamaría crisis constitucional. Le llamaría, como le dice la legislación, estado de excepción. Porque las garantías constitucionales sufren un momento de excepción. Y es interesante porque es norma vigente, es norma que ustedes están conociendo de primera mano. En el primer año de la pandemia se emitieron, si no estoy más de 23 acuerdos gubernativos de disposiciones en el marco de la pandemia que eran dentro de estados de excepción, que no son más que excepciones a las garantías que señala la Constitución política. Entonces, ahora usted está conociendo la historia constitucional, el texto constitucional y la naturaleza de estas figuras, ya le encuentran más sentido a esas disposiciones que todos los domingos les daban en la noche, de qué es lo que ocurre y por qué es tan particular y por qué un decreto, porque ojo, es de los casos excepcionales en que el organismo ejecutivo emite un decreto. Por eso son tan interesantes las excepciones, porque invertimos el proceso legislativo. Legisla el Ejecutivo y aprueba el Legislativo. En un proceso legislativo normal, legisla el Legislativo y ¿quién sanciona y publica? El Ejecutivo. Entonces, es muy interesante porque la temporalidad de los momentos que se puede tener esta restricción también están en esta norma. Y estamos hablando de una norma que no fue, insisto, decretada por la constituyente que conoció de nuestra Constitución de 1985. Fue de la constituyente pasada. Y luego tenemos en el año, solo en nuestro periodo constitucional, técnicamente,
tenemos 3 golpes. El de Ríos Montt, el de Serrano Elías, y ojo, el que le hacen a Ríos Montt, Mejía Víctores, y el que le hacen los contrarrevolucionarios al gobierno revolucionario. Entonces sería técnicamente 4. Pero de esos, que es parte de lo que hemos estado a transmitir en la cátedra, si ustedes se dan cuenta, toda esta producción legislativa, toda esta producción constitucional, de texto constitucional, a lo que obedece es a movimientos sociales, es a descontentos sociales, es a reestructuras y reacomodos dentro de todos los componentes, tanto sociales como jurídicos y políticos de un país. Esto ya lo tienen, esto para que le den una repasada. Yo les voy a poner el viernes algunas actividades. De verdad es complejo en una clase de hora y media hablar de siglo y pico más del movimiento constitucional, es lo que podría transmitirles en una clase de este tiempo. Así que insistiré en que puedan leer el material para que si tienen alguna duda la discutamos el viernes. La prueba escrita la vamos a pasar igual en los mecanismos que se tienen por la virtualidad. Van a hacer preguntas, pero voy a poner 2 temas que ustedes puedan desarrollar, así que por eso es que les digo que si tienen dudas las planteen de una vez, para que ustedes puedan ahí pues plantear lo que han logrado entender del curso. Como el contenido de las siguientes unidades, ya les decía, es un poco más fuerte, entonces vamos a poner un trabajo para que en el examen no vaya todo el contenido del examen, sino que ustedes puedan desarrollar por lo menos una de las unidades en un trabajo y ustedes puedan leer un poco más. Yo no se los he mencionado en las demás clases, pero si alguno de ustedes tiene duda en los materiales que están recibiendo o en los trabajos que yo les voy a poner y necesitan libros de texto, me pueden escribir. Si yo los tengo en formato digital, los envío. Si los tengo físicamente, se los puedo prestar. Con una de vas a perder el curso si no me devuelves. Pero con mucho gusto yo se los puedo dar y reproduzcanlo. Hay convenciones internacionales que dicen que podemos hacer esto si se trata de material de cátedra. Yo dejé el neoconstitucionalismo de último, no los voy a dejar más porque sé que pasan 3 horas sentados enfrente de la máquina. Lo vamos a abordar el viernes. Tiene una razón de ser el que lo discutamos de último. Creo que es la parte en donde me voy a alejar un poquito más de mi apreciación personal, como lo hago generalmente en la cátedra, porque el neoconstitucionalismo, y se los dejo como introducción, va muy de la mano, o tiene una influencia absolutamente directa con la función, con la función que tienen los jueces sobre la interpretación de la norma constitucional. Y pues como todos ustedes saben, yo me desarrollo como juez constitucional y por fines prácticos quiero desasociar esa figura. Por lo tanto, voy a trasladar única y exclusivamente lo que tenemos en doctrina. Y es un tema que, por no ser una de las etapas de los movimientos constitucionalistas, era necesario que ustedes conocieran primero cómo estaba toda la historia del constitucionalismo guatemalteco para poder abordar el neoconstitucionalismo. Así que les deseo muy buenas noches. Si no hay dudas y comentarios, Buenas noches. El viernes. Buenas noches a todos. Licenciada. Feliz noche, licenciada. Que descanse, se cuida. Nos vemos. Buenas noches, licenciada.